Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te agradecemos porque has permitido que lleguemos hasta este momento del día para continuar gozosos con la lectura de tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, por ministrarnos, por disciplinarnos, por redarguirnos y que todo lo haces, Señor, por medio de la lectura. Te agradecemos porque la tenemos escrita para poder continuar con el conocimiento de Dios, Señor, hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí y ahora vámonos directo a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el capítulo 35 del libro de Éxodo y el Señor dice así: reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo le será santo. Día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón le traerá al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Es el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabían de corazón, hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel. Así hombres como mujeres, todos los que tuvieron todos los que tuvieron corazón voluntario para traer al Señor para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño.
Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para hacer saber toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Capítulo 36 del libro de Éxodo. Así dice el Señor. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, todo hombre a quien en su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaban en el extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuera una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con la otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas de oro del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo lo que la barra de en medio pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasaran las barras. Cubrió también de oro las barras, hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata, e hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus 5 capiteles, cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Ok, con eso terminamos la lectura del libro de Éxodo, los capítulos del día de hoy. Bueno, y también ya casi vamos a acabar Éxodo. Pero bueno, vamos a encontrar muchos personajes en la palabra de Dios, que aunque se nombran 1 o 2 capítulos, inclusive un versículo,
un párrafo, y sin embargo hicieron cosas increíbles e importantes para el Señor. Tenemos el caso de Otoniel, uno de los jueces, el primer juez de Israel, que en un solo párrafo nos demuestra lo mucho que hizo por el pueblo de Dios. Tenemos el caso de Caleb, que fue uno de los 12 espías, de los 12, uno de los cuales no se asustó de lo que vio en la tierra de Canaán. ¿Qué otro caso tenemos? Por ejemplo, hay una mujer, ¿cómo se llama? Una que acabó con la vida de Sisara, de los asirios que estaban atacando a Israel, que es la otra mujer a la que se le dice bendita tú entre todas las mujeres. No recuerdo el nombre ahorita. Sisara era el capitán. Bueno, ya luego lo recordaré. Pero hay muchos personajes que se nombran una sola vez y que hicieron una obra grandiosa para el Señor. Y tenemos aquí el caso de dos personajes, Bezalel y Aholiab. Ellos fueron prácticamente los que Moisés les dijo, así estaba el tabernáculo que vi en el cielo, así son las medidas que me dio el Señor, estas son las instrucciones precisas que me dio, y a ustedes les corresponde hacerlo, a Bezalel y a Aholiab. Muchas veces nosotros también somos elegidos para cierto propósito, porque la voluntad de Dios la tenemos que hacer, y el propósito de Dios lo hacen creyentes y no creyentes por igual. Por eso es propósito de Dios, que es diferente a la voluntad de Dios. Y sin embargo, muchas veces nosotros, en el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés fue elegido para sacar al pueblo de Egipto y él no quería. Recuerden todas las trabas que puso. Soy torpe de lengua, ¿por qué no eliges a Aarón? Me van a matar cuando llegue a Egipto. Puso muchas trabas, pero el Señor ya lo había elegido a él para que cumpliera con su propósito e hiciera su voluntad. De la misma manera, muchos de nosotros hemos sido elegidos para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y muchas veces no nos creemos para qué hemos sido elegidos, no hacemos caso de aquello para que nos ha elegido el Señor y queremos hacer cosas más allá o no queremos hacer nada. El Señor siempre nos va a equipar con todos los dones necesarios para que hagamos su propósito, para que cumplamos su propósito y cumplamos su voluntad. El Señor no te va a decir, vete a evangelizar a Alemania, si no te da los elementos para que te vayas. Y me refiero al transporte, me refiero al idioma o a alguien que traduzca, me refiero al conocimiento, todo el Señor el Señor no te avienta, por decirlo así, a lo loco. El Señor te dice, oye, tienes mucho conocimiento, tienes un IQ de 127, lees, o sea, todos los elementos los tienes. Te vas a dedicar a la enseñanza, ok, pero no te vas a dedicar a la enseñanza solamente de pastores o maestros o gente deseosa de conocer la palabra de Dios. Te vas a ir a los lugares rudos donde está la verdadera batalla, te vas a ir a anexos, te vas a ir a reclusorios, te vas a ir a lugares donde las adicciones, donde la maldad está a flor de piel, porque para eso te elegí. Pero ¿cómo? Si yo no sé esto, yo no sé aquello, ¿cómo no? Toda tu vida ha sido preparado para que tengas este ministerio. De la misma manera, a cualquiera de nosotros, el Señor nos prepara y nos da los dones. Si el Señor te quiere para evangelizar, el Señor va a poner palabra en tus labios y te va a enseñar las palabras oportunas, te va a enseñar los versículos bíblicos, te va a dar los elementos para que te vayas a evangelizar. Y también el Señor, si te dice, te vas a dedicar a la enseñanza, ok, te voy a dar bibliotecas, te voy a dar Biblias de estudio, te voy a hablar manuales de estudio, para que puedas tú aprender y a la vez transmitir ese conocimiento. Te vas a dedicar al pastoreo de una congregación. Entonces el Señor te va a dar dones de administración, dones de comunicación, dones de exhortación, todo, absolutamente todo para lo que el Señor nos quiera. No nada más te va a decir, ahí está, te doy eso y ya te bolas. No, el Señor te va a preparar y te va a dar todos los elementos necesarios para que cumplas con su propósito y su voluntad. Tal es el caso de Bezalel y Aholiab. No sabemos si ellos sabían algo, lo que sí sabemos es que el Señor puso sabiduría e inteligencia y conocimiento en su corazón para que hicieran las cosas conforme se le fue mostrado a Moisés, con la precisión con la que se le fue mostrado a Moisés. Por eso, muchas veces nosotros como cristianos tenemos miedo a lo que nos manda el Señor, ¿no? Pero ¿cómo, Señor, si yo no sé nada? Usted confíe en Dios, confiemos en Dios porque Él hace y hace todo bien. Y si el Señor te está mandando, te está comisionando a algún lado, es porque el Señor o ya te los dio,
o te va a dar todos los elementos que tengamos para cumplir con su propósito. Por eso el Señor dice, los violentos arrebatan el reino, porque no quiere cobardes, no quiere timoratos, no quiere tímidos, no quiere tibios, quiere personas decididas a dar testimonio con sus acciones y de palabra que el Señor es nuestro Rey y que nos es necesario llevar este evangelio del reino hasta la última de las naciones. Entonces, vamos a confiar en el Señor sabiendo que nos va a dar todo lo necesario para que podamos cumplir con la gran comisión. Vamos a seguir leyendo el capítulo número 26 del Evangelio de Mateo, y escrito está: Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¡Wow! Vamos a acercarnos a unos capítulos bastante tristes. Vámonos por partecitas rápidamente. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro, un discípulo del que deberíamos de hacer un estudio profundo, porque Pedro nos representa a todos. Por más que digamos: es que yo soy como Pablo, es que yo quisiera ser como Pablo. No, todos somos Pedro. Ajá, y lo vamos a ver. Lo de Pedro es increíble, siempre que lo leo me hace llorar, porque es increíble lo que Jesucristo hace con Pedro. Pero vámonos a donde Jesús está orando en el monte de Getsemaní. Vemos que en el monte de Getsemaní Jesús siempre dijo: Señor, no quiero pasar por esto, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Señor Jesús le dijo a Dios que Él estaba dispuesto a cumplir con su voluntad. Y muchos de nosotros no queremos hacerla porque ni conocemos cuál es la voluntad de Dios. Si leyéramos la palabra sabríamos cuál es la voluntad de Dios. De hecho, después veremos eso. Jesús le estaba diciendo
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros, ¿por qué queremos a veces imponerle cosas a nuestro Señor, conociendo que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros? Siempre queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Si Dios te dice, ora, le oras 1 minuto, 30 segundos y con eso ya dices, ya tuve comunicación con Dios. Si el Señor te dice, predica el Evangelio, ni siquiera traemos la Biblia muchas veces en la mano, no la traemos en nuestra mochila, no la traemos en nuestras cosas de mano. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza y aún así nos decimos seguidores de Cristo. Si el Señor nos dice a cada uno de nosotros, nos dice, quiero que vayas a tal lado a predicar el Evangelio, no, Señor, no tengo tiempo, no, Señor, no sé, no, Señor, no es mi ministerio. Ponemos una y mil excusas para hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Si Jesús hizo la voluntad del Padre, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el primogénito de la creación, Jesús el engendrado, Jesús el Verbo encarnado, hizo la voluntad del Padre, a veces no comprendo por qué los pastores enseñan que queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Pero bueno, cada quien tendrá que rendirle cuentas al Señor. Y después vemos algo de verdad, esto es impactante. Todo este párrafo es impactante. Primero que nada, nuestro Señor Jesús ya sabía quién lo iba a entregar, ya sabía que era Judas Iscariote, ya sabía que le habían pagado 30 monedas de plata, ya sabía el Señor que esa noche iba a ser arrestado, pues es el Señor, conoce todo. Lo que me sorprende, lo que nunca deja de sorprenderme, y es por eso les digo que Judas tuvo todas las oportunidades del mundo para poderse arrepentir y no lo hizo. Porque cuando Judas vio al maestro, se le acercó saludándolo bien hipócritamente. ¡Salve, maestro! Y lo besó. Jesús ya sabía que con ese beso lo estaba entregando. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No lo regaña, no lo recrimina, no le dice traidor, no le dice algo verdaderamente increíble. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Sabiendo Jesús que estaba entregándolo en ese momento a la muerte. Y el Señor Jesús todavía lo llamó amigo. Eso de verdad nos debería pegar en el corazón. Cada vez que pecamos, cada vez que cometemos un pecado deliberadamente, sabiendo que estamos ofendiendo y traicionando a nuestro Señor, y que tenemos todos los materiales para arrepentirnos, pero a veces no queremos, a veces hasta nos deleitamos en nuestra carne, y Jesús ni siquiera nos quiere recriminar. Jesús nos dice, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Amigo, ¿qué estás haciendo? Y fue ahí cuando se acercaron todos los guardias del templo y los guardias romanos a aprenderlo, porque los guardias romanos eran los que traían espadas y los guardias del templo eran los que traían palos. Y sale Pedro de nuevamente. A mí me encanta Pedro, porque sale Pedro, y eso lo vamos a ver en Marcos y en Lucas. Saca la espada Pedro, inclusive vamos a saber el nombre de la persona que le cortó la oreja. Ahora, Pedro no llevaba la intención de cortarle una oreja, Pedro llevaba la intención de machacarle la cabezota. Gracias a Dios que tenía mal tino y solamente le cortó la oreja, una oreja que le fue restaurada de manera inmediata por el Señor Jesús. Pero muchas veces pasamos de largo este versículo, el versículo 53, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto es una legión? ¿Cuánto es una legión? Mateo está escribiendo conforme al contexto romano, porque en esos momentos el pueblo de Israel estaba sojuzgado por el pueblo romano. Entonces todas las analogías que hacen tanto Pedro, todos los escritores del Nuevo Testamento están basados en lo que estaban viendo en ese momento, que era el Imperio Romano. ¿Cuántos soldados tenía una legión romana? Los historiadores mencionan que tenía entre 4.200 y 6.000 soldados, o sea, una cantidad grandísima, 4.200 o 6.000 soldados. Pero vamos a partir que fueran 4.000 soldados, una legión. Y dice el Señor Jesucristo, ¿acaso tú crees que mi Padre no me daría 12 legiones de ángeles? ¿De cuántos ángeles estamos hablando? Si hacemos las cuentas, si son 4.000, son 40.000, son 48.000 ángeles. 48.000 ángeles en ese momento.
¿Saben qué tan cerca estuvimos de que la raza humana fuera borrada de nueva cuenta de la faz de la tierra? Borrada literalmente. Cuando leamos Reyes y Crónicas, vamos a leer claramente como un solo ángel de Dios acabó con 185,000 personas en una sola noche. Ya si hacemos cuentas, ni siquiera tienen ni idea de cuántos soldados acabó ese ángel en un segundo. En un segundo. El poder de un ángel es verdaderamente aterrador. Uno solo. Y Jesucristo dijo que 12 legiones. ¿Se dan cuenta cómo pasamos de largo este versículo sin pensar que la raza humana estuvo a punto de ser otra vez extinguida de la tierra? Y todo por el amor de Jesucristo no fue así, porque Jesucristo no pidió que viniera esa legión de ángeles, sino que Él sabía que tenía que estar dispuesto para cumplir con el plan de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesús no lo hizo porque sabía que se tenían que cumplir las Escrituras, pero en serio, a mí me da un poquito de miedito saber que el Señor Jesús en ese momento le hubiera orado a su Padre para que le enviara 12 legiones de ángeles que hubieran arrasado con la raza humana. Y esa es la palabra, arrasado con la raza humana. Gracias al amor que Dios tiene por nosotros, que prefirió, antes de extinguir a la raza humana, sacrificar a su propio Hijo para que todos pudiéramos estar con Él en moradas celestiales. Entonces ahí otra vez volvemos a tener la muestra de cómo la gracia de Dios se interpone a todo para bendición de cada uno de nosotros. Y así hay gentes que no creen o que han decidido no creer. Bendito Señor, te amamos porque tú nos has amado primero, porque sabemos que por medio de tu gracia derramada sobre cada uno de tus hijos, preferiste, Señor, en vez de acabar con este mundo cruel, sacrificar a tu propio Hijo para que pudiéramos ser salvos, para que tuviéramos tener perdón por nuestros pecados y ser justificados delante de ti para morar contigo. Gracias, Señor, porque es una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo la pagó por todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre, porque eso no es más que amor a cada uno de tus hijos, a toda tu creación. Y te agradecemos por habernos puesto en el corazón la fe y el conocimiento necesario para saber que tú eres Dios, que tú existes, que tú eres vivo y verdadero, que estás sentado en tu trono celestial y que llegado el momento que hayamos cumplido con tu propósito, que hayamos hecho tu voluntad y que bajo tu soberanía nos mandes a rendir cuentas delante de ti, ese día, Señor, tendremos una eternidad para alabarte por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, bendito Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que el amor de Dios, Señor, y que su luz resplandezca sobre su hogar, que les dé fuerza para realizar nuestras diarias labores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.